Bienvenidos a la Cueva Alfa, otro episodio más en el que vamos a estar tocando los temas de criminalidad y masculinidad. Nos acompaña nuestro compadre, el caballero Waldemar Serrano Burgos. ¡Nuestro compadre! También tenemos de invitado muy especial al doctor Víctor Iván García Toro, quien nos va a estar trayendo el tema central del episodio de hoy. Y antes que comencemos, le queremos dar no solamente la bienvenida al doctor Víctor García Toro, sino también le damos la bienvenida nuevamente a nuestro oficiador principal en estos momentos, el Ron Capó, que es de Sidra para Puerto Rico. Muchas gracias. Si te gusta el ron, no lo has probado, yo te sugiero que pruebes el 10. Tenemos el 6 y el 10. A mí me gusta más el 10, me gusta más el whisky, así que muchas gracias a Ron Capó por estar con nosotros. Doctor, dentro de las discusiones que hemos tenido fuera del aire, usted está a punto de publicar un estudio referente a las fricciones, el prisionero de la violencia. Entiéndase, ¿verdad? La asociación entre la violencia que hay y la masculinidad. Bueno, vamos a decir que hay una tendencia generalizada a pensar que los hombres son los que son violentos. Exactamente. O sea, que la violencia es un problema del macho. Sí, violencia es igual a hombre. Violencia es igual a hombre. Lo que se ha probado es que no necesariamente es así, ¿verdad? Pero tal vez sería interesante agarrar esto por los cuernos, como tú dices, ¿verdad? Y es que dentro del patrón de desarrollo de la teoría que da margen a la masculinidad hegemónica y al patriarcado, la figura principal de poder es el hombre. Y el hombre se le atribuye la capacidad de respetar, de salvaguardar, de defender y de presentarse como el centro de poder en el contexto de la sociedad y en el contexto de las comunidades y de las familias. Ese patrón está cambiando aceleradamente, de forma tal que la noción de la violencia como únicamente vinculada al hombre ya se está cuestionando porque no necesariamente es así lo comprueba la historia, ¿verdad? Pero que tradicionalmente todo lo que era de hombres era vinculado a violencia, y entonces está el paralelo que eran las prisiones, que es el lugar a donde de modo general van a parar los hombres que son violentos. Eso que tú comentaste de los hombres violentos en instituciones penales es parte del estudio que hice con Rafa Ramírez sobre la construcción de las masculinidades, solo que a mí me tocó el referente de los hombres violentos en instituciones penales. ¿Cuáles son esas características regularmente que usted encontró en... Pues fíjate, en términos de la masculinidad, ellos tenían las mismas características que los demás hombres. Recuérdate que los hombres que están en instituciones penales fueron aquellos que cometieron un acto y la policía y la ley consiguió que ellos compareciesen, y eso tal vez significa un 3% del crimen que se comete en un país. Okay. O sea que esas personas que están adentro se dieron su libertad para pagar por lo que hicieron. Porque muchos de ellos se pueden ir forajidos. El problema es que geográficamente nosotros estamos... Es complicado. Es muy complicado pasar desapercibido. No todo el mundo es un Toño Bicicleta. Bendito Doño Bicicleta, yo lo conocí personalmente, pero aparte de eso... Eso entierro. Pero, aparte de eso, lo que... seguro, pero era de los focos, tú sabes, que estuvo décadas bueno, recuérdate, esos son parte de los privilegios de la edad, que mucha gente no lo sabe valorar, pero todos los valoramos con mucho entusiasmo. Lo que pasa es que esos muchachos y estos jóvenes y hombres que estaban en las instituciones penales, nosotros los vinculamos a crímenes de primer grado. Eran mayormente hombres jóvenes, hombres blancos, en lo que se considera blanco en Puerto Rico. No necesariamente eran hombres de alto nivel de estudio, pero sí habían sido hombres que habían tenido convivencia en comunidades que había muchos rasgos de violencia. Y yo quiero hacer aquí claro que yo no me estoy refiriendo a violencia física, ni a violencia vinculada a la criminalidad. Yo aquí estoy arrastrando, porque a la gente no le gusta hablar de eso, es de la violencia estructural, que es de la violencia que surge de las propias estructuras del Estado, que no le proveen a las personas aquello que es básico en lo que se considera bienestar social. Y yo no estoy hablando aquí de neoliberalismo ni de capitalismo, estoy diciendo que toda sociedad tiene unos aspectos que provee, sea desde cualquier sistema. Pero estamos hablando de tipo, pirámide de Maslow, que es la vivienda, la comida,
Sí, lo que pasa es que la pirámide de Maslow es bien fantasiosa, bien... Estoy claro, pero por eso estoy planteando a ver si es verdad eso como tal. Bueno, te lo estoy trayendo desde una perspectiva crítica, ¿verdad? La perspectiva crítica lo que dice que la violencia estructural es aquella que proviene de las estructuras de poder económico y político. Okay. ¿Y cómo se manifiesta eso en la comunidad? Que es lo que me acaba de preguntar. Pues fíjate, comunidades que no tienen buen acceso de transportación, comunidades cuyo acceso al agua es limitado, y eso está pasando en Puerto Rico. Seguro todavía. Electricidad, tipo de vivienda, estructura familiar. La mayor parte de ellos eran de estructura familiar donde el padre y la madre no estaban presentes. Había una de las dos partes, en unos padres, en otras madres. Pero como comentaba Marilu en otro programa que habíamos tenido, las estructuras de complementación de padre y madre en el contexto de la familia no siempre son las mejores y a veces se tornan violentas. Entonces, si tú tienes un chico que tiene una comunidad con todas esas dimensiones de violencia, que tiene dentro de su casa una relación que es en sí violenta, ¿verdad? Entre la madre y los hijos, el padre y los hijos, por todo esto. Verbal, emocional, sí, física. Porque yo, como trabajador social y sociólogo, yo no creo que la familia es el centro de todos los problemas, porque la familia no está en el aire. La familia no está como un núcleo, ¿sabes? Como una bomba que tú tiras. La familia está anclada en el contexto social. Y en términos de trabajo social, nosotros hablamos de una dimensión social, que es donde revientan todos los problemas políticos, económicos y demás que hay en un país. Entonces, cuando tú estás en ese contexto comunitario, cuando tus grupos de amigos están también en ese mismo ambiente, ¿qué es lo que tú tienes para actuar? ¿Cuáles son tus referentes? Pues tus referentes son unos referentes que, de acuerdo con las estructuras establecidas por el Estado, van a chocar. Y tú con esos muchachos comienzan, muchos de ellos, a chocar desde que son adolescentes, que nosotros sabemos que tienen los problemas de identificación, de desarrollo, de cuestionamiento de las autoridades. Entonces esos muchachos, la mayor parte de ellos ya habían tenido contacto con el sistema correccional no digo correccional porque el sistema de justicia criminal, porque ya sea en las diferentes de altas y bajas, pues, algunas faltas que hayan tenido, claro, han sido robaron o tuvieron una pelea en la escuela. Y no solamente por experiencia directa, sino también por experiencias vicarias, observando otros componentes de su entorno primario que fueron entonces sujetos a esas experiencias, así que ellos también estuvieron expuestos o dentro de su propia casa, donde ha habido situaciones de violencia y ellos han estado expuestos y han tenido ese contacto con el sistema. Entonces ya tú tienes fíjate, 3 dimensiones: la convivencia comunitaria, la convivencia familiar y el impacto adverso de las estructuras del Estado, que es lo que se considera como violencia estructural. Entonces, estos muchachos, ¿dónde están hoy en día? En el momento que se hizo la investigación, estaban presos en instituciones penales por haber cometido crímenes violentos. Pero que entonces cuando tú le haces todo el panel de características de la masculinidad, ellos la tienen. Porque recuérdate que eso es un patrón de referencia. Entonces da una cuestión bien interesante, que en el momento que ellos se adentran en las instituciones penales, el papel de padre toma prevalencia. Se recuerdan que tienen familia, quieren el apoyo de la familia. ¿Y quién es la figura de apoyo? Es la madre. Cuando están entrando a la prisión. Cuando ya están adentro. Cuando están entrando a la prisión, yo te dije que desde la perspectiva de la criminología y de la masculinidad hegemónica, un hombre cuando entra a la prisión se le corta parte de su masculinidad porque lo separa a un ámbito donde su masculinidad es una masculinidad de competencia y de reto y de desafío. De sobrevivencia. Bueno, tú estás entre hombres, tú tienes que asumes la sumisa que tú nos explicabas. Bueno, sí, pero la cuestión es que o tú prevaleces como hombre o te conviertes en una persona subordinada. O no sé, los presos políticos nunca entraron en esto porque eso todo el mundo los respetaba y los tenían separados. Ahora, esa era la excepción. Sí, ellos consideran... Sí, porque estás preso por una cuestión de honor ideológica, correcto. La ideología. No porque te convertiste tú mismo por tus acciones en un paria social o una persona proscrita. Claro. O sea, que dentro del contexto de las instituciones penales, los presos tienen sus reglas, su ideología. Una subcultura, seguro. No. ¿No? Bueno, pues estamos aquí por eso. Explica. Espérate, lo que pasa es que la subcultura es un contexto donde tú colocas a una cultura inferior a la otra. Yo te diría que yo usaría el término
contracultura. Contracultura. Contracultura nos referimos a diferentes manifestaciones dentro de la misma cultura. Lo que pasa es que los que están en la cárcel tienen los mismos deseos de los que están fuera. Lo que pasa es que unos están bloqueados y otros no. Entonces, cuando este está aquí adentro, quisiera tener lo que tenían los de afuera. El contacto que él tiene es la familia. Entonces, él vuelve a preocuparse por sus hijos, por la esposa si no la tiene, pero los hijos exige verlo. Y comienza a asumir, inclusive, áreas de consejería con relación a sus hijos. Él se quiere hacer presente. Y la mayor parte de los hijos en muchas ocasiones se hacen presentes también. O sea que tienes que alertar ese vínculo con la comunidad. Por eso es que en términos de criminología entendemos que las instituciones deben estar al interior de la propia sociedad y no fuera. Porque fuera es como dejarlo ahí que se pudran, ¿verdad? Y que boten la llave, que es la noción que todavía mucha gente tiene. La gente, tiene esa noción en cuanto no le toca a ellos personalmente. Exactamente. Cuando hablamos de criminalidad en Puerto Rico y la violencia, ¿verdad? Que se asocia a los hombres, específicamente a las estadísticas, que la inmensa mayoría de las personas que mueren en Puerto Rico son hombres, ¿verdad? Entre las edades, si no me equivoco, era entre los 15 a los 38 años, era como el rango, ¿verdad? Que estuve leyendo. Cuando estamos hablando de eso, ¿por qué todavía estos contextos o estas, como bien estás diciendo, estas donde se están criando estos hombres o jóvenes o niños, los llevan directamente a delinquir, a ser violentos para poder sobrevivir, o es simplemente porque eso es lo único que conozco? ¿O ambas? Bueno, yo quiero decirte a ti que entre las cosas que hemos estado hablando se nos ha quedado una parte afuera, es que Puerto Rico tiene un problema severo y es la pobreza. O sea, aquí el problema de la pobreza es un problema que está estructuralmente disfrazado, ¿verdad? Aquí ya no hay los arrabales, pero entonces tenemos residenciales públicos donde vive muy buena gente. Los planes 8. Bueno, pero eso quiere decir que hay mucha gente que no tiene condiciones de tener su propia casa. Y que tiene que tener una casa alquilada donde él no necesariamente quisiera vivir, pero donde lo llevan a vivir. Yo tenía una señora con quien yo compartía en la escuela de padres que ella me decía, el dinero que me den a mí del departamento de la familia, yo lo uso como yo quiera y yo tengo que competir con el tipo del punto. Y el tipo del punto le ofrece a los nenes míos unos tenis que cuestan 200 y pico de pesos. Así es que yo me limito a las cosas de casa, pero los buenos tenis lo tienen para que el del punto no me los compre. ¿Cómo tú como trabajador social vas a trabajar con eso? O sea, te coloco un cuestionamiento porque tienes que seguir unos parámetros. Pero entonces, si tú estás escuchando a una madre con el esfuerzo que ella está haciendo, que en el residencial donde ella vive, ya sabe lo que pasa con los muchachitos, no tiene papá en la casa, tiene 2 hijos altos, grandes, y que serían excelentes deportistas, pero están con el tipo del punto, arrollándolo, a ver si se lo lleva de frente. Y fíjate, tú estás trayendo un punto ahí sumamente importante en el sentido de la percepción entonces que hay muchas veces por parte de la ciudadanía en términos generales, de la inversión que se hace a través de asignaciones de fondos, etcétera, y para qué se utilizan. Y fíjate cuál es la lógica que tú estás planteando que te trae esta madre en el sentido de cómo cría a sus hijos dentro de un escenario donde la violencia impera, para que ellos no se conviertan en parte del sistema. Para evitar. Exacto, por eso. De lo que es violencia estructural a través de la violencia interpersonal, yo entonces asumo un gasto de algo que los va a dar, ¿sabes? Y eso tú no lo ves porque tú dices, mira, está en el caserío, míralo con los tenis, esto, aquello, lo otro. Probablemente se lo robó, que es la otra cosa. Pero tú no estás viendo ese racional de esa mamá detrás. Claro. Lo que pasa es que la crianza de los hijos hoy en día es una cuestión sumamente compleja y difícil, ¿verdad? Y eso no tiene clase social. Diríamos que en una clase social se le da todo en las manos y eso genera en los muchachos un desconocimiento del valor de las cosas. En cuanto otros no lo tienen, luchan por tenerlo y lo valoran. Y mucha gente despachadamente dice que esto es un problema de valores. Mire, gente, todo el mundo tiene valores. Los valores son relativos. Tiene cultura. Eso es relativo al parámetro con cual yo estoy hablando. Entonces yo no puedo decir que esos niños que actuaron en el crimen que hubo en estos días en Ay Bonito no tienen valores. Pero los valores en todas las sociedades están en transición.
Yo no puedo establecer una relación con una pareja con los parámetros de 1946 como yo era, que mi papá me decía, mira, vete detrás de tu hermana y no dejes que la toquen. No la dejes sola. Que recuérdate que el honor de tu hermana lo tienes que guardar tú. ¿Qué papá le dice eso a un muchacho ahora? Oye, de repente 25. Bueno, te estoy hablando, yo tengo 78 años, entonces yo, como sociólogo, para yo poder hacer esto, yo me separo de la estructura social y miro las cosas que están pasando, porque si no las miro desde afuera, me meto adentro. Entonces, todo el mundo tiene valores, lo que pasa es que algunos valores están bastante fluidos, como tú dijiste. Relajados. Bastante relajados, y no hay cómo agarrarlos porque no tienen buenos ejemplos, pero valores tienen. Pero qué interesante que traes esto, doctor, porque cuando asociamos la violencia, no la vinculamos con valor. No. O sea, esta persona está desasociada, esta persona no tiene madre, no tiene sentimientos, tiene... Lo que quiero que sepas es que la violencia en sí es un valor. Mira si es valor que grandes naciones justifican el crimen y la matanza de las personas por un concepto como es democracia, como un concepto que es religioso o como un concepto que es de equidad. Interesante, no lo había visto de esa forma. Lo que pasa es que nosotros tenemos que desmontar esos parámetros de referencia y hacer que ellos tomen sentido de realidad, que tú los puedas manejar, porque si no están distantes de ti. Seguro. Entonces, en cuanto tú no los consigues manejar, no te atreves a hablar. Y yo creo que si uno va a la universidad, si uno estudia, es para uno tener la capacidad de cuestionar las cosas que se le traen a uno. Yo estoy en desacuerdo con eso. Me parece que podríamos discutir esto. ¿Tú no podrías colocar eso de otra perspectiva? Estoy en desacuerdo. Eso no quiere decir que la gente aquí, cuando tú asumes esa actitud, se ponen malas. ¿Verdad? Porque tú se supone que seas un borrego. Que no cuestiones nada. Tú no puedes ser un borrego. Que, by the way, este podcast está hecho en ese contexto, ¿verdad? De cuestionar, de traer... Abrirle la cerquita a los borregos para que salgan. Seguro, pero esa es la idea de este podcast, de cuando estamos hablando de todo esto, porque fíjate lo que estoy aprendiendo yo hoy contigo, donde el valor o sea, la violencia es un valor. O sea, es que me acabas de volar la cabeza porque regularmente no lo vemos. O sea, al revés, lo vemos como una falta de valores que me lleva a esa acción. No, y el otro asunto, o sea, que los valores son relativos y responden al entorno social en el que estamos insertados en este momento y el contexto cultural y el contexto, o sea, la era, la cronología, el cronosistema, ¿sabes? Responde a todo eso. Los valores que tú y yo teníamos cuando nos criábamos, que tenía Jan cuando era joven, adolescente, no son los mismos que tiene mi hijo Guillermo Antonio ahora a los 20 años. No, por muy moral que sea él, su valor no es el mismo que el mío. Ya que estás hablando de moral, me encantaría, regularmente se asocia la violencia con canciones, se asocia la violencia con ¿verdad? Con hoy día, con Bad Bunny, con no sé, Anuel, con todas estas, o sea, con estas... Yo lo que, antes de que sigas, te voy a decir que la música no es atemporal. La música está, como dice la compañera, vinculada al contexto y al tiempo, porque esa historia es bien blandengue. Bueno, por eso lo estoy trayendo. Te estoy comentando aquí, como blandengue significa que se mueve como si fuese una cosa así que no tiene estructura ni forma. No tiene estructura. Desde que yo me conozco como personita, yo estoy escuchando la música del tiempo que era violenta. Mataron a Elena, le cortaron a otra. Yo si esta no es mía, yo la voy a matar. Pero entonces hay que en aquel momento era la salsa y entre otros géneros. No, la salsa la salsa continúa siendo una música de denuncia social. La salsa cuestionaba y la salsa en voz bien, popular. Bien popular, Cortijo y su combo, toda esta gente que fueron los grandes no de la salsa, de la plena y a lo que viene a ser la salsa hoy, ¿verdad? Cuestionaban el público y el papel de la mujer, tú vas a ser mía, te voy a comer el cerebro, te voy a comer... Entonces ese me está diciendo a mí que ahora Bad Bunny no tiene moral, que ahora esos conceptos ofenden. Pero si cuando tú estabas joven no te ofendía y tú los bailabas, mira, para más y los cantaba. Y los cantaba. En la escuela de trabajo social,
en la época que estaba Vicosito, esta gente, que la gente... En nuestra época. En su primera fase, un grupo de estudiantes se fue a estudiar el siguiente problema. Si los muchachitos y muchachitas que iban a las discotecas tenían conocimiento del contexto de la palabra. De la lírica. De la lírica. Pues entonces, ¿qué descubrimos nosotros? Que hasta Verda González fue y fue allá con nosotros y se sentó en la defensa de las tesis. Hicimos una cuestión como si fuese una discoteca. Ponchábamos a los que iban a defender la disertación. Que tú descubres que los muchachos seguían la lírica, pero no sabían lo que estaban cantando. O sea, seguían el sonsonete, estaban en el grupo. El ritmo. El ritmo, sí, pero sí, cuando los centramos, mira, ¿tú sabes lo que quiere decir esto con relación a la figura de la mujer? No. No, hombre, no, yo estoy en una chévere, estoy disfrutando. Entonces, lo que tú descubres es que tú tienes que ver cómo es que tú trabajas con estas cosas, porque tú no puedes de la boca para afuera decir que estos muchachos están patrocinando la degradación de la mujer, si es que no saben ni lo que están cantando. Entonces yo te garantizo que muchos de los que están en eso todavía están como están en los años 60 y en los años 70 y 80, que fue cuando nosotros hicimos esa investigación y que la usó Verda González para ver cómo trabajaba con toda esta dimensión de rechazo que había con los nuevos grupos que salían a cantar. Y recuérdate tú que los nuevos grupos que salieron a cantar, que salieron desde los caseríos con lo que es reggaetón y fue la primera vez que se le dio a estos grupos, a estas personas, la oportunidad de expresarse, de traer esos rasgos de eso que se llama su contracultura para que fuese parte de la nuestra. De un momento por otro, tú ves a Tego Calderón, tú ves a Vicosito, esta gente y este muchachito que sale de un supermercado, que se apodera del trap. Trap es que se llama la música que el reggaetón. Pero, o sea, que lo que tú estás trayendo es que parte del malestar que nosotros entonces pudiéramos estar expresando como sociedad con respecto a estos elementos que queremos traer que son asociables con la violencia es porque nos genera a nosotros malestar de que la contracultura se haga parte de mi cultura, de la cultura general. Sí, y no entender que temporalmente nosotros estamos participando de la misma revolución, lo que pasa es que no la vemos desde afuera, estamos adentro. Cuando yo cantaba las músicas que yo era adolescente en los años 50 y tenía las otras músicas que llegaron en los años 70, 80, de la misma forma, en casa me decían, María, esas músicas están horribles, mira las cosas que dicen y ustedes bailan eso y qué sé yo, que no le hacíamos caso, están pasando ahora. Entonces yo creo que la gente puede ir a ver el show de Bad Bunny o cualquier otro show que le interese para ver cuál es la oferta artística. Que tú estés de acuerdo con las letras, eso es otra cosa. Ahora, yo te quiero... Espérate, Waldemar, porque es que si no pregunto esto, reviento. Quiero hacer la siguiente pregunta. ¿Cómo tú, verdad, ves o concilias o concibes el hecho de que la música, ¿verdad? El discurso popular es que la música que canta, por ejemplo, Bad Bunny y otros, es una música degradante de la mujer, de la figura de la mujer, que es una figura que incita a la violencia, al desenfreno sexual, etcétera, Y no es un discurso únicamente de adultos conservadores o de grupos que se puedan asociar con instituciones religiosas. Es un discurso que es general y que es el mismo discurso que a veces llevan grupos dentro del feminismo, no obstante, están participando de actividades como esa. ¿Sabes? ¿Cómo tú lo conceptúas? ¿Cómo lo ves? No sé. Yo lo veo como un tránsito. Ha habido un tránsito, ¿verdad? De conceptuaciones, de generaciones, y todavía se están manejando de la misma forma, y esta generación lo está manejando así. Entonces, como tú le dijiste ahorita al compañero que ese concepto estaba más masticado con chicle, eso está pasando con muchos de esos conceptos. Cógete el concepto cabrón. Puerto Rico está cabrón y todo el mundo lo canta y para arriba y para abajo y chijichija. Cabrón tiene el mismo significado que tenía en los años 60, ¿no? Para nada. Para nada. Mataban a gente. Bueno, yo me recuerdo en un estudio que nosotros hicimos que uno le preguntaba a los nenes, ¿y qué te parece esa camisa? Y dice, está criminal. Está brutal. Está brutal, está criminal, está... Entonces, esos conceptos, yo le comentaba a colegas y a estudiantes míos que los conceptos pierden su sentido original.
ellos se van, adaptando a otras formas de verlo. O sea, van evolucionando. Sí, se van. Pero tú no y muchos encuentras de que es ellos- una doble vara todavía hacia los varones, porque Sí. precisamente porque los conceptos cambian. Entonces, dentro de un momento tú agarras un concepto, lo haces tu bandera, pero a la misma vez ese mismo concepto lo estiras cuando quieres otras funciones y victimizas o criminalizas, debo decir, a la figura del varón. Bueno, yo honestamente lo que pasa es que todavía la figura del varón carga, ¿verdad? El Con estigma. El estigma de ser varón y en este caso de estar cantando, y el otro caso es de ser exitoso en Puerto Rico y de ser el cantante número 1 en el mundo en su género. Entonces, él inclusive en ocasiones ha dado una imagen de una masculinidad dudosa, porque se atreve a vestirse de otras formas, porque se atreve a hablar otras cosas, porque los espacios donde va la gente importante lo invitan y él se atreve a ir con flores. Me llamando la atención, Bueno, ¿verdad? pero Porque eso- los artistas lo que hacen pero es eso llamar la es parte atención de para eso. poder, Pero ¿verdad? sí, pero Hay- es parte para de poder lo que- mantenerse. de lo que deconstruye y del cambio de narrativa. Claro. Estoy claro. Todavía nos queda parte, ya en esta última parte. La violencia está asociada al hombre, estamos claros. Tradicionalmente. Tradicionalmente y todavía, al día de hoy todavía Mayormente. seguimos. Sí. Aunque ya ahora las mujeres están Las tomando mujeres unos están roles que participando, estábamos sí. hablando y ellas están ahora en alza, ¿verdad? En ese aspecto de la violencia. En evidencia, sí. En evidencia. En evidencia. Por último, cuando hablamos de la violencia, hablamos de las prisiones. Quiero terminar con esto. Cuando un hombre entra a una prisión, cambian sus roles, como bien ahorita estábamos hablando, ¿verdad? De su misión y el ¿cómo era el otro? El dominante. Sí. ¿Qué sucede cuando ese hombre sale de la prisión? ¿Verdad? Porque entonces pasó por dos procesos. Estoy en la libre comunidad, tenía este rol, entré a la cárcel y ahora salgo otra vez. ¿Verdad? O sea, ¿qué sucede en esa Me transición? encanta porque tú me das a mí la oportunidad de decapitarte los conceptos. Ok. No existe la libre comunidad, existe la comunidad. Ok. Hay una fantasía en la cabeza de la gente que, Ok. que están en la Fuera de la cárcel. Están en la institución penal, están fuera del contexto, están en la comunidad. Podría ser un hospital, un manicomio, un convento, pero están adentro. La libre comunidad para mí es una fantasía, porque Ok. en la libre comunidad la gente está más amenazada y más encajada en cosas que de lo contrario están. Entonces, un ejemplo que te voy a dar. Un padre puede estar, una madre puede estar en la institución penal y tiene un hijo que tiene 13 o 14 años y le dice al hijo, bueno, en cuanto yo estoy aquí, tú vas a ser la figura mía en la casa. Y la madre lo acepta. El muchachito tiene 14 años, tiene 15, 16, 17 y papá aparece. Cuando papá aparece, si eso no se trabaja, va a haber un choque entre la llegada de papá y el papel que estaba haciendo el muchachito mientras su papá estaba en la institución penal. Otro caso, papá regresa de la institución a la casa. En la institución, para subsistir dentro de la casa, asume participar en relaciones homosexuales como cuestión de subsistencia, y cuando vuelve a la casa, la mujer se da cuenta de que ya no es la misma persona y él también. Lo mismo pasa cuando sale y la hija lo rechaza, etcétera y tal. O sea que la convivencia en la institución penal marca. Si no hay un sistema que lo ayude a esta persona, porque el contrasentido es yo te voy a rehabilitar estando preso de libertad, no tiene acceso. Ujú. Entonces es un contrasentido, ¿verdad? Por eso en la criminología tradicional se hablaba de reeducación y reintegración social como los procesos a través de los cuales la rehabilitación se llevaba hacia la comunidad y resocializaba al individuo para participar con su comunidad como una persona productiva y en la familia también. Pero con el sistema que tenemos, ese proceso se truncó. Por eso, y para terminar, concluyo con esto, eso significa entonces que cuando ellos salen, por eso es que la inmensa mayoría regresan, porque no tienen, no saben cómo reinsertarse nuevamente. Lo pusiste bien circular.
Exacto. Bueno, no, estoy No, preguntando. pero está chévere, pero me gustó que lo hiciera porque El revolving door. Sí, Ajá. sí, lo que pasa es que un gran porcentaje de las personas que entran a las instituciones penales salen y vuelven en un periodo de 2 años. Wow. El volver está en lo que comentábamos ahorita, que la sociedad no está preparada para recibirlos, ni la estructura del Estado los preparó para salir. Un problema bien grande que tiene es que desde la estructura del Estado tú tienes que tener un certificado de buena conducta. Y que depende del crimen que tú cometas, ese certificado viene marcado, no se te da o demora. Las palabras fluyen, la gente comenta y esa persona no obtiene empleo. ¿Quién le ofrece a esa persona una buena oportunidad de empleo? Porque ya tiene probado que ha estado en la institución y sabe cómo son las cosas. Pues la estructura paralela de oportunidades criminales es la que está aquí al lado, papi. Aquí está la estructura del Estado, aquí está la paralela. La paralela, pues, papi, te puedes venir a trabajar para acá. Aquí no hay seguro social ni nada, pero tienes chavos para sustentar la familia. ¿Qué va a hacer el tipo? Pues se arriesga. Claro, fácil. Y el hecho No de digas que hayas fácil. estado y el hecho No de digas que fácil. hay- Dijo fácil, Marilu. no, corrige. fácil no. No. Se abren unas Me encanta. avenidas de Bueno, cuando digo supervivencia. fácil, Y porque, entonces, mira porque cuál- no, mira hay la- no hay las restricciones que me estás hablando. No, bueno, O sea, le pero están no es- dando, pero le no es están fácil. dando una avenida ¿Sabes mucho por qué más no es fácil. ¿Sabes por qué no es fácil? Porque entonces precisamente la estructura paralela aprovecha el hecho de que esta persona ha estado dentro de una institución porque eso le da una percepción de standing dentro de la jerarquía paralela. En virtud de que ya tú estuviste y este tipo va a todas, no sé qué, no sé Sabes cuánto. lo que Cuando, exacto, sabe lo que hay. Cuando es una persona que lo que está precisamente es tratando de desvincularse de eso, pero no tienes otra alternativa porque el sistema no te ofrece ninguna para tú adentrarte en una vida dentro del contexto de habilitado. De ahí el título Prisioneros de la Violencia. Que sale próximamente. Le agradecemos mucho. Echa, sí. Gracias por tirando al estar medio. aquí. Gracias Sí, por lo vamos a haber. tener aquí Seguro para que que lo sí. presente. Gracias por haber venido nuevamente. Gracias por aceptar la invitación. De Muchas verdad que gracias es por un honor tenerme para aquí. nosotros tenerte a ti. Marilu, gracias por nuevamente estar aquí conmigo haciendo esta locura rica, hermosa que se llama La Cueva Alfa. Para ustedes, para el mundo y para que sigan disfrutando y sigamos deconstruyendo y cuestionando lo que es ser hombre. Hasta la próxima.